Antes de comenzar, permíteme pedirte algo especial. Si te gustan las historias reales, de esas que tocan el alma y dejan huella, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñame hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de amor, es una confesión que guardé durante más de medio siglo, una historia de fe, dolor y redención. Mi nombre es Lucía y durante más de 40 años fui monja, pero también fui mujer. Y sí, me enamoré. Me enamoré del único hombre que jamás debí mirar de esa manera, un sacerdote. Aunque lo negué durante mucho tiempo, hoy, al final de mi camino, siento que debo contarlo. No por mí, sino por todas aquellas que alguna vez amaron en silencio. Tenía solo 18 años cuando entré al convento. Mis padres eran devotos, de esos que ven en la vida religiosa un honor familiar. Yo, en cambio, era una joven llena de preguntas, que confundía fe con necesidad de aprobación. Al principio, la vida en el convento me pareció dura, sí, pero también pacífica. Las rutinas, las oraciones, el silencio, todo me ayudaba a callar los gritos que tenía dentro, hasta que llegó él, el padre Esteban, joven, inteligente, con una voz tan suave que parecía rezar incluso al hablar. No tenía idea de lo que provocaba. Yo misma no lo entendí, hasta que fue demasiado tarde. Recuerdo la primera vez que lo vi celebrar misa. No miraba a nadie, pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, algo se estremeció dentro de mí. Me culpé, recé, ayuné, me confesé, pero cada vez que lo escuchaba predicar, cada vez que lo veía pasar por el claustro, una parte de mí se rebelaba contra el voto que había hecho. Nadie lo sospechaba. A ojos de las demás hermanas yo era ejemplar, pero por dentro ardía. Durante días enteros intenté convencerme de que lo que había sentido aquel día no era real, que el roce de nuestras manos fue solo una coincidencia, que esa chispa en su mirada era imaginación mía. Pero la mente puede mentir, el cuerpo no. Cada vez que Esteban pasaba cerca, mi piel se erizaba como si el aire se electrificara. Él, siempre tan sereno, evitaba quedarse a solas conmigo, y yo agradecía, porque el miedo era tan grande como el deseo. Hasta que llegó el momento que cambió todo. Era noviembre. Estábamos preparando una jornada de oración con los jóvenes del pueblo. Yo coordinaba los himnos, él los temas de reflexión. Tuvimos que trabajar juntos durante varios días. Al principio los encuentros eran tensos, casi mecánicos. Apenas hablábamos más allá de lo necesario. Pero en uno de esos atardeceres, mientras ordenábamos los bancos de la capilla, lo vi detenerse, cerrar los ojos y susurrar algo entre dientes. Me acerqué, preocupada. Está bien, padre. Él abrió los ojos, me miró, y en esa mirada había una tormenta. No me llames así cuando estamos solos, Lucía. Por favor, dijo. Mi corazón se detuvo, porque supe, en ese instante, que no estaba sola en esto. Esa noche no dormí. Caminé descalza por el claustro, lloré en silencio, le pedí a Dios que me arrancara esa emoción del alma, pero no pasó. Y al día siguiente lo encontré en la biblioteca. Estaba solo, leyendo, pero al verme dejó el libro a un lado. Lucía, tenemos que hablar. No quiero faltarte al respeto, ni a Dios, pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento. Me quedé helada. A pesar de todo, una parte de mí se sentía aliviada. No estaba loca, no era la única. Y ese fue el comienzo de nuestra ruina, y también de nuestra redención. Aquella conversación en la biblioteca fue corta pero intensa. Esteban hablaba con una mezcla de dolor y determinación. Lucía, no te estoy pidiendo nada, solo necesitaba que lo supieras, porque mentirme a mí mismo me está matando. Yo no sabía qué responder. Me temblaban las manos. ¿Qué se dice cuando la voz que pronuncia las palabras que tanto temías escuchar es la misma que más anhelabas? No dije nada, solo asentí con los ojos llenos de lágrimas. Durante las semanas siguientes nada volvió a ser igual. Nos evitábamos a propósito, como dos culpables que conocen el castigo. Pero la vida en el convento es pequeña, cerrada.
Compartíamos misas, reuniones, espacios de oración. Bastaba una mirada, un silencio largo, para que la tensión creciera, hasta que un día, en medio de una tormenta que sacudía los vitrales de la capilla, sucedió lo inevitable. Yo había quedado rezando sola. Él llegó buscando unos documentos. Al verme, dudó, pero no se fue. Me acerqué para entregarle un cuaderno, y nuestras manos volvieron a tocarse. Esta vez no fue por accidente. No lo retiró, y yo tampoco. Lo miré a los ojos. Los suyos estaban húmedos, suplicantes. Lucía, esto no puede seguir así, susurró, pero no se alejó. Y en ese momento, bajo el sonido de los truenos y las velas temblorosas, nos abrazamos. Fue casto, fue breve, pero fue el abrazo más humano que recibí en toda mi vida. Ningún voto podía explicarme la paz y el caos que sentí al mismo tiempo. Después de eso, nos evitamos con más fuerza, pero el corazón, cuando despierta, no vuelve a dormir fácilmente. Y así empezó nuestro martirio: amar con culpa, orar con deseo, vivir en una lucha interna que ni los rezos más largos podían aplacar. El pecado, según nos dijeron, era ceder, pero nadie nos enseñó qué hacer cuando amar en silencio te parte el alma en dos. Una tarde, en la huerta, mientras recogíamos hierbas para el almuerzo, Esteban se acercó. Había otras hermanas cerca, pero nuestras manos se tocaron al mismo tiempo al alcanzar el mismo ramo de albahaca. Fue un roce breve, pero nuestras miradas hablaron por nosotros. Esa noche recibí una nota bajo mi puerta: Capilla, medianoche. La rompí al instante, pero mi corazón ya estaba allá. Cuando entré, él ya estaba allí, sentado en un banco, con las manos entrelazadas. No sé qué hacer, Lucía. No quiero que te vayas, pero tampoco puedo pedirte que te quedes sintiendo esto. Me senté a su lado. ¿Y si no hacemos nada? ¿Y si solo sentimos, sin actuar, sin romper? Él asintió. Fue un pacto silencioso. No habría caricias ni besos, solo la aceptación de lo que el alma ya gritaba, una decisión que nos desgarraba y aliviaba al mismo tiempo. Durante semanas mantuvimos ese pacto. Nada más allá de miradas, silencios compartidos, y una oración que se alargaba solo para sentirnos cerca, pero incluso eso pesaba, no porque fuera pecado, sino porque sabíamos que cada gesto inocente escondía un abismo. En una ocasión, mientras compartíamos pan en el refectorio, nuestras manos se rozaron al pasar el plato. Nadie lo notó, pero yo sentí que todo el convento se estremecía. Esteban comenzó a predicar con más fuerza. Sus sermones estaban llenos de fuego, de metáforas sobre la lucha interior, sobre el sacrificio, sobre amar sin poseer. Yo escuchaba con el corazón en la garganta. Maza 27, Keteyov. Sobre el cosista, diente ventecita, sobre la base, sobre el cosarmeres coschavias, sobre el cosiontos de siberitos sosteca la cosfiocio sontosul si vasitos la. Era como si hablara solo para mí. Las otras hermanas decían que el padre estaba inspirado por el Espíritu Santo. Yo sabía la verdad. Estaba inspirado por el amor, por el dolor de no poder nombrarlo. Una noche lo vi en el jardín. Estaba solo, bajo la luna, rezando en voz baja. Me acerqué sin pensar. No puedo más, dijo. Cada día pienso en renunciar. Pero si me voy, ¿cómo seguirás tú aquí? Me quedé en silencio. Yo también había pensado en marcharme. Pero ¿a dónde iría? El mundo allá afuera era incierto. Este convento era lo único que conocía, y también era la prisión de mi deseo. Decidimos poner distancia. Él se ofreció a trasladarse a otra parroquia. Yo pedí tareas en el huerto, lejos de la capilla, pero en cada rincón, en cada oración, seguíamos encontrándonos. Porque no se trata de ver al otro, sino de sentirlo, y yo lo sentía en cada salmo, en cada flor que regaba, en cada noche que pasaba sin dormir. Un día, el superior de la orden anunció que el padre Esteban sería transferido a una misión en América del Sur.
Nadie entendía por qué, pero todos lo bendecían por su entrega. Yo solo sentí un vacío. La última vez que lo vi fue en el confesionario. Me senté él del otro lado. Padre, he pecado de amor. Silencio. Yo también, respondió él. Lloré. No por el pecado, sino por la despedida. Salió del convento al amanecer. No hubo abrazos ni palabras, solo una mirada desde el claustro mientras su silueta se alejaba, y entonces supe que lo había perdido. O al menos eso creí. El tiempo es un bálsamo extraño. No cura del todo, pero adormece. Los días se volvieron rutina otra vez, rezar, trabajar, servir. El silencio se instaló de nuevo, pero no como antes. Ahora dolía, porque ya no era refugio, sino ausencia. Las hermanas decían que me veían más serena, y lo estaba, pero también más vacía. Pasaron los años, Esteban no volvió. Ninguna carta, ninguna noticia. Yo nunca pregunté, pero cada vez que llegaba un visitante nuevo al convento, mi corazón latía con esperanza, y cada vez se rompía un poco más. Comencé a escribir en secreto, páginas y páginas donde contaba lo que nunca pude decir, no para publicarlo, sino para no olvidarlo, porque el olvido me parecía peor que el dolor. Esos escritos se convirtieron en mi oración. Cada línea era una forma de mantenerlo vivo, de no dejar morir ese amor, que aunque prohibido, fue lo más sincero que sentí en mi vida. No buscaba redención, solo memoria. Un invierno particularmente frío, enfermé. Pasé semanas en la enfermería del convento, atendida por Sor Clara, una joven dulce que me recordaba a mí misma. Una noche, mientras me cambiaba las vendas, me preguntó si alguna vez había amado. Me sorprendió, cómo podía sospecharlo, pero sus ojos eran sinceros. Se nota en su forma de mirar que usted ha conocido el amor verdadero. No respondí, pero esa noche le conté todo, no con nombres, no con fechas, solo con emociones. Y Sor Clara lloró conmigo. Me tomó la mano y dijo, gracias por confiarme su historia. Esa fue la primera vez que me sentí menos sola, porque entendí que guardar silencio por siempre no era nobleza, era miedo, y ya no quería vivir con miedo. Recuperarme fue lento, pero mi espíritu se sentía más ligero, y entonces supe que debía dejar algo detrás, algo que contara lo que muchas callan, un testimonio de amor y fe que no niega la carne, sino que la honra. Comencé a transcribir mis cuadernos en limpio. Cada palabra era cuidada, cada recuerdo lo he vivido como si estuviera ocurriendo. En ese instante no era fácil. Hubo noches en que tuve que detenerme por el peso de la nostalgia, pero también sentí paz. Era como si Esteban estuviera allí, leyéndome por encima del hombro, como si su espíritu me acompañara en cada palabra. A veces, al escribir, lo imaginaba en algún lugar lejano, bajo otro cielo, ayudando a otras almas, tal vez recordándome. Me preguntaba si me había olvidado, si había logrado arrancarme del alma. Yo no podía. Él seguía allí, en mis besos, en mis sueños, en ese rincón donde uno guarda lo que nunca muere. Sor Clara comenzó a ayudarme con la copia de los textos. Nunca me juzgó, al contrario, me alentaba. Hay muchas Lucías allá afuera, hermana, y su historia puede ser faro para ellas. No buscaba convertirla en libro, solo dejar un registro, pero sentí que esa joven comprendía algo que muchas otras no, que a veces amar no contradice la fe, la enriquece. Una tarde, mientras ordenábamos la biblioteca, Sor Clara encontró un sobre sin remitente. Dentro había una carta. La reconocí de inmediato. Era su letra, la de Esteban. Me temblaron las manos al abrirla. No decía mucho, solo una línea. Sigo rezando por ti cada día, Lucía. Nunca te olvidé. No decía de dónde venía, ni firmaba, pero supe que era él. Lloré como no lloraba desde hacía años, no por tristeza, sino por alivio, porque ya no estaba sola en la memoria, porque él también me había guardado en su alma. Le mostré la carta a Sor Clara. Ella la leyó en silencio y luego me abrazó. No preguntó más, solo dijo, él también necesitaba decirlo. Guardé esa carta entre las páginas del Evangelio según Juan.
Desde ese día comencé a escribirle cartas de nuevo, no para enviarlas, solo para sentirme cerca. Le contaba mis días, mis dudas, mi cansancio. Le hablaba como si aún estuviéramos en el confesionario, separados por una reja, pero unidos por algo más profundo que el pecado. Pasaron los inviernos, las estaciones. Las cartas se volvieron un ritual. Escribía una por mes, luego una por semana. Y aunque nunca volví a recibir otra respuesta, nunca dejé de hacerlo. Era mi modo de hablarle sin romper el pacto. A veces sentía que su espíritu respondía en pequeños gestos, una brisa leve al pasar por la capilla, un canto lejano que evocaba su voz. Un día, Sor Clara me dijo que había hablado con una editorial católica sobre mis escritos. Me asusté. No quería escándalos, no quería fama, solo quería paz. Pero ella insistió, usted no está contando un pecado, está contando la verdad de una mujer que vivió con amor y con fe. Lo pensé durante semanas, y finalmente acepté, con una condición: que se publicara después de mi muerte. Así comenzó la preparación del manuscrito. Yo corregía, Clara pasaba en limpio. Era como revivir mi vida en capítulos, y aunque dolía, también sanaba. Sentí que cada palabra escrita era un pedazo de alma. Liberado, que por fin mi historia ya no me pertenecía solo a mí. En una de mis últimas cartas a Esteban le escribí: si alguna vez lees esto, quiero que sepas que te amé con todo lo que tenía, pero también con todo lo que me negaron. No me arrepiento, porque amar, incluso en el silencio, fue mi mayor oración. Ya estaba anciana. El cuerpo me pesaba, pero el alma se sentía liviana. Las hermanas me cuidaban con ternura. Nadie preguntaba sobre mi pasado, pero todas sabían que había algo profundo en mí. Me miraban con respeto, como si intuyeran que bajo ese hábito había vivido más que solo obediencia. Sortiara me propuso grabar mi voz, contar algunos pasajes para preservar mi forma de narrarlos. Acepté. Nos sentábamos en el jardín con un pequeño grabador. Ella me hacía preguntas y yo respondía con honestidad. No omitía el dolor ni la culpa, pero tampoco escondía el amor, porque entendí que no debía avergonzarme de lo que sentí, que lo vivido me hizo más humana y también más santa a mi manera. El otoño llegó con sus hojas secas, cubriendo el claustro, y un aire frío que calaba los huesos. Yo ya caminaba más lento, mis pasos le sonaban con eco entre las paredes silenciosas del convento. A veces me preguntaba si, en otra vida, Esteban y yo habríamos sido simplemente Lucía y Esteban, dos almas comunes, compartiendo café, caminatas, sueños. Pero esa no fue nuestra historia. Nuestro amor vivió entre sombras, entre lo no dicho y lo imposible. Sin embargo, fue real, y eso me bastaba. Empecé a organizar el cuaderno con cuidado. Lo dividí en capítulos, añadí fechas, pequeños dibujos en los márgenes. Quería que, cuando alguien lo leyera, entendiera que no se trataba de una novela, sino de una vida marcada por la fe, por la obediencia, y por un amor que jamás fue pronunciado en voz alta. A veces me detenía a pensar si Esteban habría hecho lo mismo, si él también habría escrito sobre mí en alguna parte. Quiero creer que sí. Un día, Sor Inés me sorprendió en la biblioteca con el cuaderno entre manos. Me miró con una mezcla de ternura y curiosidad. No preguntó nada, solo sonrió y me dijo: todos necesitamos dejar algo atrás. Esa noche recé por ella, por mí, por todas las mujeres que han amado en silencio, porque el silencio también guarda memoria. Un día, mientras caminaba por el jardín del convento, vi una joven sentada junto al pozo antiguo. Era Sor Clara, una novicia de rostro dulce y ojos melancólicos. Me acerqué y la saludé. Me confesó que sentía dudas, que no sabía si ese era su lugar. Escuché en su voz el eco de mi propia juventud, de mis propios temores. Le tomé la mano y le conté una pequeña parte de mi historia, sin nombres, sin lugares, solo emociones. Ella lloró y luego me abrazó. Gracias por confiar en mí, susurró. Yo asentí, porque entendí que mi historia ya no me pertenecía. Era semilla y debía ser sembrada. Esa noche decidí que el cuaderno no se quedaría guardado, lo dejaría como legado.
no para justificarme, sino para mostrar que incluso detrás del hábito hay un corazón humano, con sus luces y sombras, y que la fe no está reñida con el amor, sino que a veces nace de él. A la mañana siguiente escribí la última página del cuaderno, cerré la tapa con las manos temblorosas y lo envolví en un pañuelo blanco. Lo escondí en la biblioteca, entre los libros más antiguos. Sabía que alguien lo encontraría, tal vez hoy, tal vez dentro de décadas, pero estaría allí, como testimonio de una vida vivida, con verdad. Pasaron algunos meses. El convento seguía su ritmo, sus rezos, su calma. Yo me sentía lista para el descanso. Una mañana, mientras paseaba por el claustro, una visitante se acercó. Era una mujer de unos 40 años, elegante, con mirada intensa. Se presentó como periodista. Había leído algunos fragmentos filtrados del manuscrito. Quería saber si era cierto, si esa historia pertenecía a una monja real. La miré fijamente, dudé. Pero finalmente asentí. No le di nombres, pero le conté lo esencial. Ella tomó nota con respeto. Antes de irse me dijo, esto puede cambiar la forma en que muchas mujeres ven su fe. Yo sonreí. Solo quiero que cambie la forma en que se juzga el amor. Sor Clara me regañó suavemente por recibirla sin permiso, pero luego, en privado, me confesó que también creía que mi historia merecía ser escuchada, y así, sin querer, una verdad guardada durante décadas comenzaba a encontrar su voz. No sabía hasta dónde llegaría, pero ya no me importaba. Había hablado, y eso bastaba. Unos días después, Sor Clara me entregó un paquete. Era un sobre grueso con estampillas extranjeras. Dentro una carta, su letra. Lucía, si estás leyendo esto es porque me atreví. No sabía si debía escribirte. Han pasado muchos años. Te busqué en silencio, hasta que un editorial contactó conmigo. Leí fragmentos, supe que eras tú. Mis manos temblaban. Nunca dejé de amarte, decía la carta, pero más que eso, nunca dejé de respetarte. Tu silencio fue un acto de amor mayor que cualquier palabra, y si aún queda tiempo, me gustaría volver a verte, aunque sea una vez, aunque sea desde lejos. Me llevó horas calmarme. Le mostré la carta a Sor Clara. Ella me miró con los ojos húmedos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sabía. Parte de mí gritaba por verlo. Otra temía romper la calma alcanzada. Pero algo era seguro. Esa historia, que comenzó en silencio, aún no había terminado. Pasé la noche en vela. Leí la carta una y otra vez hasta memorizar cada línea. El simple hecho de saber que Esteban estaba vivo, que seguía pensando en mí, que había leído mi historia, removió todo dentro de mí. Al amanecer salí al jardín. El cielo estaba cubierto de nubes, pero por dentro yo sentía una luz inesperada. Después de tantos años, las palabras que tanto esperé finalmente me habían encontrado. Consulté con la Madre Superiora. Le conté lo esencial, que alguien de mi pasado deseaba verme, y que yo necesitaba cerrar ese capítulo. Me miró largo rato. Pensé que se negaría, pero solo asintió. Si lo hace con el corazón en paz, hágalo. Así fue como una semana después me encontraba sentada en el banco del parque del pueblo vecino, con un chal sobre los hombros y el alma latiendo como una joven de 20 años. Él llegó puntual. Caminaba más lento, con el cabello canoso, pero su mirada seguía intacta. Nos quedamos mirándonos por varios segundos. No hubo necesidad de palabras. Solo un abrazo, largo, cálido, contenido. No hubo reproches, solo susurros como qué bueno verte. Pensé en ti tantas veces. Y una promesa silenciosa de no lastimar más lo que había sido sagrado para los dos. Nos sentamos en una banca, bajo un roble viejo. Me contó que nunca dejó el sacerdocio, pero que había vivido con la carga de lo no dicho, de lo que no pudo ser, que su fe había cambiado, que entendía a Dios desde otro lugar más humano, más comprensivo. Me habló de los pueblos donde trabajó, de las almas que ayudó, pero sobre todo me habló de mí, de cómo cada decisión importante de su vida la había tomado, preguntándose qué pensaría Lucía.
Yo lo escuchaba con los ojos húmedos, no porque me doliera, sino porque, por primera vez, sentí que todo lo vivido había tenido sentido. Le conté de mi manuscrito, de las cartas, de los años de silencio. Me tomó la mano como aquella vez en la capilla, y dijo: te amé con un amor que me hizo mejor hombre, aunque nunca te toqué más allá de una caricia en el alma. Estuvimos allí un par de horas. No hubo planes ni promesas, solo dos vidas, que se reencontraban después de haberse amado desde lejos durante tanto tiempo. Al despedirnos, él me besó la frente y dijo: nos volveremos a ver aquí o allá arriba, y se fue, caminando despacio como si dejara atrás el último capítulo de su historia, y yo sentí que podía cerrar la mía también. Después de aquel encuentro, volví al convento con el corazón sereno, no eufórica, no destrozada, serenamente completa. Las hermanas notaron que algo había cambiado en mí. Caminaba más erguida, sonreía con más frecuencia, no porque hubiera recuperado un amor, sino porque por fin lo había soltado con dignidad, con verdad. Era como si por fin me hubiera reconciliado con todas las Lucías que había sido, la novicia ingenua, la mujer enamorada, la monja silenciosa y la anciana que ya no temía hablar. Continué mi rutina diaria, pero ahora todo tenía otro color. Cada oración era más profunda, más íntima, porque ya no le hablaba a un Dios lejano, le hablaba a un Dios que había caminado conmigo en la sombra, en el deseo, en el dolor y también en el reencuentro. Un Dios que entendía el amor como yo, con entrega, con ternura, con respeto. Le escribí una última carta a Esteban. No la envié, solo la dejé dentro del cuaderno, entre las últimas páginas. Decía: gracias por sostenerme desde el silencio. Gracias por no pedirme nunca lo que no podía darte. Te amé, te amaré, y eso será siempre suficiente. Cerré el cuaderno, y por primera vez en años dormí sin sueños, solo con paz. La editorial publicó el manuscrito poco después de mi fallecimiento. Sor Clara se encargó de todo. Me dijeron que el libro se tituló Cartas al Silencio y que llegó a muchas mujeres. Recibió cartas, mensajes, visitas, mujeres que lloraban al leer su propia historia entre mis palabras. Algunas dejaron la vida religiosa, otras se sintieron comprendidas por primera vez. Y eso, me dijeron, fue mi milagro. Pero para mí, el verdadero milagro fue haber vivido ese amor prohibido sin renunciar a mi esencia. Fue haber resistido la culpa y haber elegido la verdad. Fue haber amado sin poseer, sin romper, sin dañar. Porque hay amores que no se consuman, pero que transforman. Amores que nacen en la sombra, pero florecen en el alma. Y ese fue el nuestro. Hoy, desde donde estoy, sé que Esteban ya no está en la tierra. Partió poco después que yo. Tal vez me esperó, tal vez me encontró. Me gusta pensar que sí, que en algún lugar eterno, donde no hay reglas ni hábitos ni votos, caminamos juntos por fin, y que esta vez sin miedo, sin silencios, podemos decir nuestros nombres en voz alta. A veces, cuando el viento sopla fuerte entre los cipreses del convento, siento que una parte de mí sigue allí, en ese claustro que fue testigo de mis lágrimas y mis silencios. No lamento haber amado, lamento haber callado tanto, pero también entiendo que en ese tiempo, en esa vida, no había espacio para decir lo que sentía sin ser condenada, y aun así sobreviví. Amé y encontré paz. La historia que hoy comparto no es una historia para escandalizar ni para justificar. Es una confesión tardía, sí, pero también un canto a la esperanza, porque incluso cuando el amor parece imposible, puede habitar en lo sagrado, porque incluso cuando nos enseñan a negarlo, el amor encuentra grietas por donde florecer. Y eso es un milagro, uno pequeño, íntimo, pero milagro al fin. Sor Clara me prometió cuidar el legado. Le pedí que nunca revelara nombres, que mantuviera el anonimato, no por vergüenza, sino por respeto, porque lo vivido fue nuestro, solo nuestro, y debía permanecer así. Ella entendió. Me prometió que cada vez que alguien leyera esas páginas, pensaría en todas las Lucías que aún callan, y eso me bastó. Poco antes de morir, tuve un sueño.
Esteban y yo estábamos sentados junto al viejo pozo, como en los días del convento. Él sostenía un cuaderno en las manos, mi cuaderno. Lo leía en silencio, con una sonrisa leve. Luego lo cerraba, me tomaba la mano y decía: ahora estamos en paz. Al despertar no tuve miedo, al contrario. Sentí que el final estaba cerca y que era el momento justo. Le pedí a Sor Clara que me llevara una última vez a la capilla. Me senté en el último banco, donde siempre lo miraba celebrar misa. Cerré los ojos y recé. No pedí perdón. Agradecí por haber sentido, por haberle existido, por haber amado sin destruir y por haber podido contarlo, aunque fuera al final de mi vida. Cuando salimos, le dije a Sor Clara: estoy lista. Ella entendió, me abrazó. Y esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, sentí que mi alma también se llenaba de luz. Dormí tranquila por primera vez en muchos años, y en algún lugar entre los sueños y la vigilia, escuché su voz: te estuve esperando. Mi funeral fue sencillo, como había pedido. Las hermanas rezaron con dulzura, algunas lloraron. Sor Clara colocó una rosa blanca sobre mi ataúd, y luego entregó el manuscrito a la editorial, tal como acordamos. Colequisito coses en escoco sus celocotodes eselocales escoguan cuare colodolocoso de col. Las primeras copias se agotaron en semanas, y pronto comenzaron a llegar cartas. Muchas, de todo el mundo. Una mujer de Chile escribió: hermana Lucía, usted me enseñó que amar no es pecado. Otra desde España: gracias por darme valor para perdonarme. Incluso una joven monja de Filipinas dijo que había decidido continuar su vocación con el corazón más liviano, entendiendo que Dios no castiga al amor verdadero. Leí esas cartas a través de Sor Clara, y supe que mi historia ya no era mía, era de todas. Mi tumba está al pie del jardín, donde florecen las violetas. Allí Sor Tiara visita de vez en cuando. Dice que aún siente mi presencia cuando el viento huele a albahaca, y a veces, cuando se sienta junto al pozo, jura que escucha pasos lentos, como de alguien que vuelve después de mucho, para quedarse por fin. Asentados jura que están en Présame. Palores cosucho pasos lentos son cocobucho cosucho sus bese coruerecos con merecero goyuco ventoles copacadenales. Los años han pasado. Muchas de las hermanas que conocí ya no están. El convento ha cambiado, pero sigue siendo un lugar de fe y silencio. Sor Clara es ahora Madre Superiora, y aunque no habla abiertamente de mí, sé que en su mirada hay gratitud. Ella fue la heredera de mi verdad, la guardiana de mi historia, y en cierto modo la continuación de mi voz. El libro Cartas al Silencio se ha traducido a varios idiomas. Algunas personas aún lo cuestionan, lo debaten, pero otras lo abrazan como lo que es, el testimonio de una vida que eligió amar sin destruir. Una historia donde el deseo no fue enemigo de la fe, sino su espejo más humano, donde el amor no venció al hábito, pero sí lo iluminó. Y así, entre páginas, cartas, recuerdos y un jardín lleno de violetas, mi historia continúa. Ya no desde el miedo, ya no desde la culpa, sino desde la libertad de haber vivido con el corazón despierto, porque el amor, cuando es verdadero, no necesita permiso, solo necesita verdad. Cada vez que alguien abre el libro, una parte de mí despierta. No estoy en el cielo ni en la tierra, sino entre líneas, entre suspiros, entre los silencios que por fin encontraron voz. Algunos lectores me escriben imaginando cómo fue mi rostro, cómo era mi voz. Otros simplemente lloran en sus mensajes,
agradeciendo haber sentido que no estaban solos. Sor Clara organizó pequeños círculos de lectura con mujeres de todas las edades. Allí, entre oraciones y lágrimas, comparten sus historias. Algunas cuentan amores prohibidos, otras dolores silenciados. Yo las escucho en el viento, en el murmullo de los árboles, en las velas encendidas. Porque mi historia, lejos de ser única, es la de muchas. Solo fui la primera que se atrevió a narrarla. Recuerdo el último día que vi a Esteban. Lo observé alejarse por el sendero del parque, con pasos lentos pero firmes. No hubo promesas, ni necesidad de palabras. Ambos sabíamos que no hacía falta más, porque lo que vivíamos no era un final, sino un cierre digno, con respeto y ternura. Un adiós que no dolía, sino que bendecía. Muchos me preguntan por qué no abandoné el convento, por qué no fui detrás de él, y mi respuesta es simple: porque mi amor no era un escape, era un fuego que iluminaba desde dentro, no una puerta de salida. Permanecí porque sentí que mi lugar, con todo su dolor y sus desafíos, era también mi camino de fe. Y Esteban lo comprendió mejor que nadie. Él tampoco renunció a su vocación. Tal vez por eso nos entendíamos sin hablar. Ambos habíamos hecho promesas sagradas, pero también sabíamos que no se puede servir a Dios negando lo que se siente. Encontramos un punto medio: amarnos sin destruir lo que éramos. Y eso, aunque dolía, también nos elevaba. Me escribía una vez al año. Una carta breve, sin firma, pero siempre con una oración y un recuerdo compartido. Yo las guardaba como tesoros. A veces, al leerlas, imaginaba su voz susurrándome al oído. No era deseo físico, era compañía del alma, algo que iba más allá de la carne, más allá del tiempo. Un día, Sor Clara me llevó una caja. Esto llegó para usted, dijo. Dentro había una cruz de madera tallada, pequeña y sencilla, con un papel. La hice con mis manos. Pensando en ti, supe que era la última carta. Poco después me llegó la noticia. Esteban había fallecido en una aldea humilde donde ayudaba a los pobres. Murió en paz, rodeado de campesinos que lo amaban. Lloré en silencio, no por la pérdida, sino por la belleza de su vida. Había sido fiel a su vocación, a su gente, y también a mí, porque nunca rompió nuestro pacto de amor silencioso, y yo, en mi interior, le agradecí por haberme acompañado sin invadir, por haberme amado sin pedir más de lo que podía dar. Esa cruz aún cuelga sobre mi antigua cama. Las hermanas la dejaron allí como símbolo de una historia que desafió los límites, pero que nunca cruzó la línea del daño. Es la prueba de que el amor verdadero no necesita posesión, solo necesita cuidado, y Esteban me cuidó, desde el primer día hasta el último. Ahora, cuando las jóvenes novicias preguntan sobre mí, Sor Clara les cuenta que fui una mujer valiente, que viví con el corazón lleno y las manos abiertas. Algunas no entienden del todo, otras se sienten reflejadas, y eso basta. No todos deben comprender, pero si una sola alma se siente acompañada por mi historia, entonces todo el dolor valió la pena. El convento ha cambiado. Hay nuevas voces, nuevas leyes, un aire más libre. Tal vez mi historia contribuyó a eso, tal vez no, pero me gusta pensar que en algún rincón Dios sonrió al ver que no escondí mi verdad, que no negué lo vivido, que amé sin escándalo, pero con profundidad, que dejé testimonio no para justificarme, sino para abrazar a quienes aún temen amar. Y si alguien algún día encuentra esta historia perdida entre libros viejos, quiero que sepa algo: no fui santa ni mártir, y solo fui humana, y en esa humanidad encontré a Dios, no en los rezos perfectos, sino en las dudas, en las lágrimas, y sobre todo en el amor que nunca dejé de sentir. Cuando miro atrás, aunque ya no estoy aquí, en cuerpo me veo en cada rincón de aquel convento. Me veo joven, rezando con fervor, llorando en silencio tras un muro de piedra, sintiendo culpa por amar, y después me veo en paz, anciana, con una sonrisa leve, escribiendo con manos temblorosas pero decididas. Esas imágenes no me causan tristeza, me causan gratitud, porque viví profundamente, aunque fuera en la quietud del claustro.
Hay quienes piensan que la vida religiosa exige renunciar al amor humano. Yo aprendí que no. Exige transformarlo, comprenderlo desde otra luz, no como pasión posesiva, sino como presencia que acompaña, como ternura que no exige. Esteban me enseñó eso. Me mostró que amar no siempre significa tener, pero sí respetar, sostener, elevar. Si pudiera hablar a las generaciones nuevas, les diría que no teman al amor ni a las dudas, ni al deseo, que lo enfrenten con sinceridad, que se miren con honestidad, porque solo quien se atreve a sentir se atreve a vivir. Yo temí durante años, pero también amé con toda mi alma, y al final ese amor no me destruyó, me salvó. Mis últimos días en la tierra fueron tranquilos, rodeada de flores, de oraciones y de hermanas, que ya no me veían solo como la monja antigua, sino como alguien que había atravesado el fuego sin quemarse del todo. Algunas me pidieron consejos, otras solo querían sentarse a mi lado en silencio. Yo les hablaba de libros, de Dios, de Esteban, sin decir su nombre, no hacía falta. Una tarde, mientras el sol se colaba por los buitrales, sentí que era hora. Llamé a Sor Clara. Le tomé la mano y le dije, no temas contar mi historia. Ella sintió, lloró un poco. Luego me preguntó si había algo más que quisiera decir. Pensé durante unos segundos y respondí, sí, que amar nunca fue mi pecado. Mi único error fue haber callado tanto. Y así, con el corazón ligero, me despedí, no de este mundo, sino del miedo, porque entendí al final que la fe y el amor no son enemigos, que pueden coexistir si se cultivan con respeto, y que incluso en el silencio una historia de amor puede crecer como una flor entre las piedras. Hoy mi historia ha viajado más lejos de lo que jamás imaginé. Hay mujeres en conventos, en casas humildes, en ciudades bulliciosas que conocen mi nombre, aunque no mi rostro. Algunas me escriben cartas que Sor Clara guarda en una caja de madera, cartas llenas de lágrimas, de agradecimientos, de confesiones que nunca se atrevieron a pronunciar. Me dicen que les di valor, que ya no se sienten impuras por haber amado, que ahora entienden que la espiritualidad no se mide por la ausencia de emociones, sino por cómo elegimos vivirlas. Yo sonrío desde donde estoy, porque esa era mi intención, no causar polémica, sino consuelo. Y también pienso en Esteban. ¿Habrá visto el libro? ¿Habrán llegado hasta él los ecos de nuestras palabras? Tal vez sí, tal vez no. Pero en el fondo sé que no importa. Lo que vivíamos fue para nosotros. El resto es regalo, testimonio, luz compartida, y eso es eterno. En el jardín donde me enterraron crecen violetas cada primavera. Las novicias nuevas no saben quién soy. Algunas preguntan por la hermana que escribió un libro, y Sor Clara les responde, fue una mujer valiente, que amó profundamente y nunca renegó de ello. Esa es la mejor definición que podrían darme. No quiero que me recuerden como mártir ni como santa, solo como Lucía, una mujer que decidió escribir cuando ya no tenía miedo, que convirtió su historia en faro, que amó en la sombra, pero murió en la luz. Cada vez que alguien abre el libro y lee, soy Lucía y fui monja, pero también fui mujer. Una parte de mí vuelve a nacer. Y así deseo permanecer, no en estatuas ni en homenajes, sino en palabras sinceras, en la voz de una joven que encuentra consuelo, en las lágrimas de una mujer que se perdona, en el susurro de alguien que se atreve a amar a pesar del mundo. El cuaderno original donde escribí mi historia, aquel que escondí entre los libros antiguos, aún permanece en la biblioteca del convento. Está protegido por una caja de madera y un lazo de tela blanca. Sor Clara lo custodia como si fuera un relicario. A veces, cuando alguien atraviesa una crisis de fe, ella les permite leer unas páginas, no todas, solo las necesarias, porque entiende que cada alma tiene su propio ritmo para comprender el amor y el dolor. Una joven llamada Mariana, con apenas 20 años, lo leyó un día entre lágrimas. Me recordó a mí en mi juventud. Al terminar, le dijo a Sor Clara, pensé que no tenía lugar en este mundo, pero ahora sé que Dios no me rechaza por amar.
Esa frase fue como una semilla más cayendo en tierra fértil, porque cada vez que alguien se encuentra en mi historia, se libera un poco, y con cada libertad nace una nueva Lucía en el mundo. No escribí para ser famosa, no escribí para justificarme, escribí porque, después de tantos años de silencio, era lo único que podía hacer para no morir sin haberme contado. Escribir fue mi redención, fue mi oración más honesta. Y ese cuaderno, ahora leído por tantas almas, es el eco de una verdad que ya no teme ser dicha. Recuerdo una conversación con Esteban que nunca puse por escrito, hasta ahora. Fue en uno de esos encuentros breves escondidos entre pasillos. Él me dijo: a veces pienso que Dios permitió que nos conociéramos para que entendiéramos algo más profundo que los votos, la compasión. Esa palabra quedó resonando en mí durante años, porque sí, eso fue lo que aprendimos juntos, a tener compasión por nuestras debilidades, por nuestros sentimientos, por no haber sido lo que esperaban de nosotros, pero sí haber sido fieles a lo que sentíamos. No renunciamos a Dios, al contrario, lo encontramos en nuestra fragilidad, lo sentimos más presente en nuestras dudas que en nuestras certezas, porque el amor que no se impone, que no exige, que no daña, es una de las formas más puras de fe, y eso fue lo que compartimos. A veces me preguntan si valió la pena, si con todo lo vivido habría elegido otro camino, y la respuesta es no, porque incluso en el dolor encontré belleza, incluso en la soledad hallé sentido, y sobre todo, porque Esteban no fue mi pecado, fue mi espejo, y gracias a él me conocí más a mí misma que nunca antes. Mi historia termina, pero otras comienzan en cada convento, en cada parroquia, en cada corazón que late con dudas y esperanzas, hay otra Lucía escondida. A veces me hablan en sueños, como si pudieran tocar mi alma. Me dicen que ahora caminan con menos culpa, que sienten que alguien les abrió una puerta, y eso me llena de una paz que no conocí en vida. El manuscrito ahora forma parte del archivo de mujeres religiosas que rompieron el silencio, un testimonio entre tantos otros, pero no importa si el mío es el más leído, lo importante es que ya no estamos solas, que la palabra amor ya no es una amenaza entre los muros del convento, sino una posibilidad de encuentro con lo divino y con una misma. Sor Clara continúa mi labor. Ha creado espacios seguros donde las hermanas pueden hablar sin miedo, donde el amor no se juzga como debilidad, sino como una experiencia humana y espiritual. Y cada vez que una hermana se atreve a contar su verdad, me siento viva otra vez, no entre velas, sino entre palabras, no entre piedras, sino entre corazones abiertos. A Esteban lo sueño a veces, lo veo joven, como en sus primeros días en el convento, con esa mirada serena y voz pausada que parecía oración. Pero en mis sueños no lleva sotana, solo una camisa blanca, sencilla. Caminamos por un jardín sin muros, sin relojes, sin reglas. Allí nos sentamos juntos bajo un árbol y leemos. Siempre estamos leyendo, a veces su Biblia, otras veces mi cuaderno. Nunca hablamos mucho en esos sueños, solo nos miramos. Y en esa mirada hay todo, gratitud, ternura, paz. No es un sueño triste, al contrario, es un consuelo, un recordatorio de que el amor que no fue consumado puede ser eterno, que lo que no se vivió en cuerpo se completó en el alma. Y cuando despierto no lloro, solo sonrío, porque sé que ese lugar existe, al menos dentro de mí, un rincón donde el amor no está prohibido, donde Dios no castiga al humano, donde Lucía y Esteban pueden decirse te amo sin bajar la voz. Y ese lugar es suficiente para descansar. Ah, una mañana, Sor Piara abrió la caja donde guardaba las cartas. Tomó una de ellas, la primera que recibí de Esteban, y la colocó junto al cuaderno. Me hubiera gustado que ese gesto se hiciera público, como símbolo de reconciliación entre dos mundos, el amor y la fe. Pero ella entendió que esa carta no debía ser exhibida, sino protegida. Era la voz de quien nunca pidió, pero siempre estuvo. Clara también escribió su propio testimonio. No habla de mí directamente, pero entre líneas se intuye mi historia.
Describe cómo cambió su forma de entender la espiritualidad, cómo aprendió que ser monja no significa dejar de sentir, sino saber qué hacer con lo que se siente. Ella me honra al enseñar que el amor no se combate, se transforma. El convento ha fundado un pequeño taller de escritura espiritual, donde las hermanas escriben sobre sus vivencias. No todas hablan de amor, pero todas de alguna forma tocan el alma. Algunas me mencionan, otras me llaman simplemente la hermana que se atrevió, y eso me basta, porque no fui mártir ni santa, pero sí fui valiente. Si pudiera regresar por un instante a aquel jardín, al primer día que vi a Esteban celebrando misa, me diría a mí misma: vas a amar, te dolerá, pero también te hará libre. No cambiaría nada, ni las lágrimas, ni los silencios, ni los abrazos escondidos. Todo tuvo sentido, incluso lo que nunca fue dicho. Hay muchas formas de amar. Algunas son celebradas, otras escondidas, pero todas son válidas cuando nacen del respeto. Amar a Esteban me enseñó más sobre Dios que cualquier sermón. Me enseñó que la divinidad también habita en las emociones humanas, que el deseo no es pecado si no busca destruir, y que la entrega no siempre implica denuncia. Al final descubrí que mi historia no era una excepción, sino un reflejo, que muchas mujeres, dentro y fuera del hábito, han sentido como yo, y que lo más sagrado que podemos hacer es escucharlas, sin juicio, porque cuando alguien se atreve a contar su verdad, no solo sana su alma, también abre camino para otras. Ahora que esta historia llega a su fin, no siento tristeza, siento gratitud. Gratitud por cada persona que la escuchó, que la sintió, que encontró en mis palabras un eco de su propia vida. Gratitud por Esteban, por haberme amado sin invadirme, por haberme respetado más allá del deseo. Gratitud por Soteara, por haber sido mi puente con el mundo. A quienes me leen o me escuchan, les digo: no callen lo que les hace humanos, no escondan su luz por miedo al juicio. La fe verdadera no exige negarse, sino comprenderse, y el amor verdadero, aunque no siempre se consuma, deja una huella imborrable, como la de Esteban en mí. Termino estas páginas con el corazón en calma. No necesito más. Solo deseo que esta historia llegue a quien la necesite, que acompañe, que consuele, que recuerde que el amor, el real, el silencioso, el valiente, también es un camino hacia Dios. Gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por darme la oportunidad de no irme sin haber hablado. Esta fue mi confesión, mi liberación, mi acto final de fe, porque fui monja, sí, pero también fui Lucía, mujer, amante del silencio, guardiana de un amor imposible y profundamente humano. Si estás aquí, al final de esta historia, te abrazo desde el alma. Tal vez tú también estés viviendo algo que no puedes nombrar. Tal vez guardas una emoción que no te atreves a compartir. Que sepas que no estás sola, que tu voz importa, que tu historia también merece ser contada. Cierro este relato como cerré mi cuaderno aquella tarde, con las manos temblorosas, pero el corazón en paz. Que Dios nos abrace a todos, tal como somos, con nuestras sombras, nuestras dudas y nuestros amores, amores que no fueron pecado, amores que fueron oración. Y así me despido. Lucía.